Buen día, licenciado. Buen día, compañeros maestrandos. Somos el grupo B1, integrado por Ronald Arévalo Villegas, Iván Adolfo Gómez de la Cruz, Petrona Pérez Raimundo y su servidor Salvador Eduardo Chiquín Zacarías. En el presente video les presentaremos las normas internacionales de auditoría 210 y 240, iniciando con la NIA 210, Acuerdo de los términos del encargo de auditoría. Alcance. Esta norma trata de las responsabilidades que tiene el auditor al acordar los términos del encargo de auditoría con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad. Cabe mencionar que el auditor deberá considerar la NIA 220 respecto a su responsabilidad con los requerimientos de ética en el contexto de la aceptación del encargo de auditoría. Objetivo. El objetivo del auditor es aceptar o continuar con un encargo de auditoría únicamente cuando se haya acordado la premisa sobre la que la auditoría se va a realizar mediante la determinación de si concurren las condiciones previas a una auditoría, la confirmación que existe una comprensión común por parte del auditor y de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad acerca de los términos del encargo de auditoría. Definiciones. Condiciones previas a la auditoría. Es la utilización por la dirección de un marco de información financiera aceptable para la preparación de los estados financieros y conformidad de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad. Requerimientos. Condiciones previas a la auditoría. Para determinar si concurren las condiciones previas a la auditoría, el auditor determinará si el marco de información financiera que se utilizará para la preparación de los estados financieros es aceptable. Asimismo, obtendrá la información de la dirección de que ésta reconoce y comprende su responsabilidad. Cabe mencionar que la NIA 580 requiere que el auditor solicite a la dirección manifestaciones escritas de que ha cumplido con determinadas responsabilidades. Acuerdo de los términos del encargo de auditoría. El auditor acordará los términos del encargo de auditoría con la dirección o con los responsables del gobierno de la entidad según corresponda. Los términos del encargo de auditoría acordados se harán constar en una carta de encargo u otra forma adecuada de acuerdo escrito, que incluirán el objetivo y el alcance de la auditoría de los estados financieros, las responsabilidades del auditor, así como las responsabilidades de la dirección, la identificación del marco de información financiera aplicable para la preparación de los estados financieros y una referencia a la estructura y contenido que se espera de cualquier informe emitido por el auditor. Aceptación de una modificación de los términos del encargo de auditoría. El auditor no aceptará una modificación de los términos del encargo de auditoría si no existe una justificación razonable. Compañeros, yo les voy a hablar un poco acerca de la NIA 240, son las responsabilidades que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros con respecto al fraude. En el alcance nos dice que esta norma trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto al fraude en una auditoría de estados financieros. Las características del fraude nos dice que las incorrecciones en los estados financieros puede deberse a fraude o a error. El factor que distingue la una de la otra es la acción que da lugar a que esas incorrecciones en los estados financieros sea o no intencionada. Para el auditor son relevantes dos tipos de incorrecciones intencionadas. La primera se debe a información financiera fraudulenta o a una apropiación indebida de activos. En la responsabilidad en relación con la prevención y detección del fraude, los responsables del gobierno de la entidad y la dirección son los principales responsables de la prevención y la detección del fraude. Es importante que la dirección, supervisada por los responsables del gobierno de la entidad, ponga mayor énfasis o cuidado en la prevención del fraude. Esto puede reducir las oportunidades de que éste se produzca. También puede persuadir a las personas de no cometer fraude debido a la probabilidad de que éste se detecte y se sancione. En las responsabilidades del auditor, un auditor que realiza una auditoría de estados financieros de conformidad con las NIAs es responsable de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto estén libres de incorrecciones materiales debido a fraude o error. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es mayor a la de una incorrección material debido a error, ya que el fraude está organizado, por así decirlo, y también puede ser falsificada información o omisión deliberada de registros o transacciones. En los objetivos del auditor está identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros,
debido a fraude, también obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de corrección material debido a fraude, también responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude identificados durante la realización de la auditoría. En los requerimientos nos menciona el escepticismo profesional, que es que el auditor mantendrá una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, reconociendo que a pesar de la experiencia que haya tenido este auditor en esta entidad, de la honestidad y la integridad de la dirección, así como de los responsables del gobierno de la entidad, es posible que exista una incorrección material debido a fraude. Esto quiere decir que el auditor en todo momento deberá cuestionarse si la información y la evidencia de auditoría obtenidas indican que puede existir una incorrección material debido a fraude. Gracias, compañeros, le dejo el tiempo a mi otro compañero. Siguiendo con los requerimientos de la NIA 240, tenemos los procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas. En este punto es indispensable que el auditor conozca la entidad de entorno como lo establece la NIA 315. Esto con la finalidad de que pueda identificar los riesgos de incorrección material debido al fraude. Un procedimiento en este caso sería las indagaciones ante la dirección sobre la valoración de que los estados financieros puedan contener incorrecciones materiales debidas al fraude. También de los procesos que ellos siguen para identificar y darle respuesta al fraude dentro de la empresa y como la comunicación de estos procesos al gobierno de la entidad. Una indagación ante el gobierno de la entidad podría ser el modo en que ellos ejercen la supervisión de los procesos de la dirección, los cuales están destinados a la identificación y darle respuesta al riesgo de fraude, como también si ellos tienen conocimiento de algún fraude, de un indicio de fraude o de una denuncia de fraude. La evaluación de los factores de riesgo de fraude. En este caso, el auditor puede identificar hechos o circunstancias que indiquen la existencia de un incentivo o un elemento de presión para cometer el fraude, como la necesidad de satisfacer expectativas de terceros para obtener fondos propios adicionales, como también la concesión de una prima significativa al momento de alcanzar algún objetivo, o un entorno de control que no sea eficaz y esto suponga una oportunidad para cometer el fraude. Otro procedimiento sería la identificación y valoración de riesgo de incorrección material debidos al fraude. En este caso, el auditor identificará y evaluará el riesgo de incorrección material debido al fraude en los estados financieros, en los saldos contables o la información a revelar. El auditor también puede identificar riesgos de fraude en el reconocimiento de ingresos. En este caso, se podría dar sobre la sobrevaloración de estos. Un ejemplo sería el reconocimiento anticipado o el registro de ingresos que son ficticios. También sería en la infravaloración de estos, como el traspaso indebido de ingresos a un periodo posterior. El auditor tiene que tener conocimiento de los controles de entidad. Esto con el propósito de identificar el diseño, implementación y el mantenimiento de estos controles para prevenir y detectar el fraude. Algo muy importante es que el auditor identificará el riesgo de incorrección material debido a fraude como un riesgo significativo. Otro requerimiento son las respuestas a los riesgos valorados de incorrección material debidos al fraude. En este caso, el auditor determinará respuestas globales. En estas respuestas globales, el auditor tendrá en cuenta la asignación y supervisión del personal, el cual tendrá las capacidades, competencias necesarias para esta responsabilidad. También evaluará la selección y aplicación de políticas contables de la empresa e introducirá un elemento de imprevisibilidad en estas. El auditor también aplicará procedimientos en respuesta a la elusión de los controles por parte de la dirección, comprobando la adecuación de los asientos contables y otros ajustes en la preparación de estados financieros, como en la revisión de estimaciones contables en busca de sesgo y evaluar si en estas hay alguna circunstancia que lleve al sesgo. Continuando con la exposición, tenemos las evaluaciones de la evidencia de auditoría. La NIA 330 requiere que el auditor, basándose en los procedimientos de auditoría aplicados y en la evidencia de auditoría obtenida, pues evalúe si las valoraciones de los riesgos de incorrecciones materiales en las afirmaciones siguen siendo adecuadas. En la imposibilidad del auditor para continuar con el encargo, el auditor determinará las responsabilidades profesionales y legales aplicables en función de las circunstancias, considerando si procede a renunciar al encargo, si las disposiciones legales y reglamentarias así lo permitan también, ¿verdad? Si el auditor renunciare, pues lo tiene que discutir con las entidades con el nivel adecuado de la dirección, ¿verdad?
En las manifestaciones escritas, el auditor obtendrá de la dirección o de los responsables del gobierno manifestaciones de que reconocen su responsabilidad en el diseño del control interno o también los resultados de la valoración realizada por la dirección del riesgo de que los estados financieros pueden contener incorrecciones materiales, también su conocimiento de un fraude y en el que estén implicados. En las comunicaciones a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad, si el auditor obtiene evidencia de que existe o puede existir fraude, es importante de que el hecho se ponga en conocimiento del nivel adecuado de la dirección tan pronto sea posible. Normalmente el nivel adecuado de la dirección es al menos un nivel superior a las personas que aparecen involucrados en el fraude. Comunicaciones a las autoridades reguladoras y de supervisión. El deber del auditor es preservar la confidencialidad de la información del cliente. Puede impedir que se informe sobre el fraude a un tercero ajeno a la entidad cliente. Sin embargo, las responsabilidades legales del auditor varían de un país a otro y en determinadas circunstancias el deber de confidencialidad puede quedar invalidado por las normativas legales o los tribunales de justicia. En la documentación, el auditor incluirá en la documentación de auditoría requerida por la NIA 315 todas las evidencias de auditoría, como son las decisiones significativas que se hayan tomado durante la discusión mantenida entre los miembros del equipo de encargo. Muchas gracias. Esto ha sido la presentación del grupo B1. Que tengan un buen día.